Y bueno amigos, estamos aquí listos para un día más de videos, un día más de información relacionada con el Real Madrid. En este caso pues he decidido dedicar este video de sábado, día en el que el Real Madrid va a tener un importante partido para ver cómo marcha la liga. Esto va a salir seguramente este video unas horitas antes de que el Madrid reciba al Girona por la liga. Y bueno, realmente quiero que lo dediquemos especialmente a algunos periodistas de ESPN y ojo porque voy a hacer sobre el final una reflexión que va relacionada de cómo es el tema de los periodistas en los medios de comunicación y cómo el Barça tiene tantos amiguitos allí en la prensa y el Real Madrid tiene tan pocos, porque es realmente sencillo determinar todo esto. Es más, sin ir lejos, vamos a escuchar hoy a tres periodistas de ESPN que los tres, por lo menos dos de ellos estoy seguro, pero creo que los tres son nacidos en Barcelona y evidentemente hinchas del Palancas Fútbol Club. El mismísimo Barack Feber, que no va a salir hoy de protagonista en este video, también ha dicho muchas veces que es del Palancas. Y es increíble como ESPN, siendo un medio de comunicación que debería ser imparcial, tiene tantos amiguitos allí del Palanca Fútbol Club, por eso es conocido mundialmente como el anti-Madrid de la televisión. Así que bueno, no me enredo mucho más y mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a repasar unas cosas que me han llamado la atención. Espero que ustedes también y que bueno, podamos disfrutar de este interesante video todo porque la verdad es que como les decía hace un momento y perdón que esté aquí haciendo una vuelta rapidito, todos tenemos muy claro lo que es ESPN. Y bueno, básicamente hoy vamos a dedicarlo a ESPN. Quiero que empecemos escuchando a dos de los periodistas que, repito, creo que son de Barcelona ambos. Estoy seguro que el tipo este es de Barcelona, el Alex Pareja este, y la señora esta, Gemma Soler, no estoy tan seguro, sé que es del Barça seguro, pero no estoy seguro si es de Barcelona o no. Así que bueno, vamos a pasarnos a la pantalla y empecemos descubriendo esto porque la verdad es que es vomitivo ver cómo esta gente tiene ahí ese cuento chino de siempre. Así que vamos a escucharlo. Esto es lo que han escrito en Inglaterra, en concreto en el Daily Mail, un periodista que se llama Pete Jensen, pero que vamos, que escribe una frase que podría afirmar tranquilamente Tomás Roncero. Si el Real Madrid finalmente ficha a Kylian Mbappé, tendrá el mejor equipo sub-25 del fútbol mundial. No sé si dan campeonatos por eso, ¿eh? Uno que podría dominar el juego durante No una... sé si dan campeonatos por eso, es que es difícil digerir que el Real Madrid tiene el equipo que está construyendo y que si finalmente fichan a Mbappé va a ser una absoluta locura, pero hay que asumirlo y no ponerse en estas payasadas de verdad, tan mensajes tan niños. década. El único inconveniente de tener un equipo tan estelar es la poco envidiable tarea de mantener contentos a todos. Y es por eso que el Real Madrid ha sido tan astuto en la elección de su entrenador como en la forma en la que ha construido el equipo. Es decir, Rodri, que aquí lo que está diciendo el colega Pete Jensen, aparte de eso que es obvio, que el Real Madrid con esa colección de cracotes sub-25, sub-26 metería más miedo que una llamada a las 3 de la mañana, pero que esta renovación un poco sorprendente de Carlo Ancelotti por 2 años también está relacionada con esa posible llegada de Kylian Mbappé, porque si alguien tiene mano izquierda y experiencia en vestuarios cargados de superestrellas, es bueno de Carleto, ¿no? Bueno, ahí está lo que les estaba mostrando al principio y ojo porque bueno, esto no acaba aquí, ya vamos a escuchar otra cosa de este amigo y lo que les estaba comentando hace un momento nada más. Esto es ESPN, que por más que la traje, al final intenta matizarlo un poco y intenta decir que no, que el Real Madrid va a tener no sé qué con Ancelotti. Es evidente la frustración que esto puede llegar a generar. Incluso el Real Madrid sin Mbappé está siendo una absoluta máquina, sobre todo a la hora de sacar resultados. Creo que el equipo va a ir a mejor en cuanto estos jugadores empiecen a jugar más partidos juntos y yo creo que eso es algo que les tiene evidentemente inquietos a estos caballeros. Ahí tienen ustedes todo lo que les estaba comentando y bueno, vamos a seguir escuchando porque como les decía, se pone la cosa un poco mejor. Ya que empiezan como a intentar avisar, por llamarlo de alguna manera, lo del tema del árbitro y recriminando la Real Madrid Televisión el tema de los videos, aquello, lo otro. Lo que a mí me deja una cosa muy clara es que esta gente le está dando donde es, porque como siempre he dicho,
les ha molestado mucho que el Real Madrid, después de poner la otra mejilla, ya finalmente ha despertado y eso les está causando una ansiedad terrible. Así que volvemos a la pantalla y escuchemos aquí a esta señora y posteriormente al otro señor. Que no sea protagonista el árbitro, que hace un momento he visto ya el vídeo nuevo de Real Madrid Televisión dedicado a Martín Munuera, con una perlita. Dicen que por culpa de él perdieron la Liga 2021 y también al árbitro del VAR, Arbeloa Rojas. Y esto es totalmente cierto, por mucho que eso de que una perlita de que le dicen que por culpa de este árbitro perdieron la liga, y es que por culpa de Martínez Munuera es que me pueden salir un montón de cosas, así que no veo en ningún momento en que está mintiendo Real Madrid Televisión con este video, que por cierto no es de ahora, no sé por qué esta señora lo está comentando ahora, pero bueno, ojo, ojo, porque dice que ojalá no sea protagonista el árbitro. Evidentemente no hubo la misma opinión, y es lo que a mí realmente me causa risa cuando pasó lo que pasó el pasado fin de semana. Y vamos a seguir escuchando porque se pone bueno. Para que no tengamos que hablar más de eso. Son unos héroes, contra todo y contra todos, ante la conspiración mundial. Bueno, ahí está el mensaje final de este caballero. Son unos héroes contra todos y contra todos, contra la conspiración mundial. Y es que por mucho que este mensaje haya sido extremadamente irónico, es totalmente cierto, contra todo y contra todos, sobre todo con todo lo que ha venido sucediendo últimamente, porque no es solamente los años que el Real Madrid ha estado bajo la sombra del arbitraje corrupto que ha estado teniendo el Palanca Fútbol Club, sino que ahora también da la sensación de que hay algo mucho más grave de lo que seguramente aún no nos hemos enterado. Entonces, bueno, ahí para tener eso en cuenta, lo siguiente que quiero repasar con ustedes es Moy Llorons, que bueno, ha tenido su intervención allí en otro debate, por supuesto en ESPN. Este hombre trabaja para ESPN. Y por cierto, esta de Gemma Soler, esta chica que está ahí, además de ser de Cataluña, como les decía, o aparentemente eso parece ser, no me di la tarea de buscarlo porque no me hace falta definitivamente, teniendo en cuenta las opiniones tan cegadas. También colabora con Roures TV, ahora bautizado como Barça TV. Quiero que empecemos a escuchar al gordito porque como siempre tiene cositas que decir. ¿Empujones de qué? ¿De que empuja mucho el Madrid al rival? O sea, ¿de que lo presiona, lo lleva al límite? No, ¿O de que le pone las manos en la espalda y lo empuja y lo saca? No, de que cuando no llega el futbolito que decís vosotros, le empujan para que ganen los partidos. ¿Le empujan? ¿O no? Pero empuja ¿cómo? Porque empuja se puede interpretar de muchas maneras. O sea, empuja bien. Que cuando no llega el fútbol, le empujan al Real Madrid para que gane los partidos. Qué brillante, qué inteligente. Empuja porque tira la camiseta encima y tal. Lo empuja. Lo empuja, el árbitro lo empuja. Ojo a lo que le dice aquí Barack Feber, que pese a no ser madridista y como he dicho muchas veces ha dejado caer que es del Palancas. De hecho, hace unos días escuché una tertulia donde decía que él iba en contra de todo lo que se enfrentara a los de blanco. Lo empujan para... ¿Lo empujan quiénes? Empujones así. Pero empujones, quiero entender, empujones así como el de Las Palmas a Gundogan o menos evidentes. No. Bofetón histórico, y es exactamente lo que yo les estaba comentando. Es que no se puede comentar únicamente lo que está sucediendo en el bando del Real Madrid, teniendo en cuenta que el Palancas está en una absoluta locura. Y ojo porque seguimos escuchando. Yo creo que yo el penalti a Gundogan creo que es uno de los más claros que se ha visto en toda la liga, creo. Uno de los más claros, es que una absoluta locura cuando prácticamente ni le toca. Entonces, sí, empujones muy claros. Yo lo de la Almería. Y mire cómo lo traiciona el subconsciente aquí. Ojo. Lo del día de la Almería, bueno, el Madrid es líder a día de hoy por ese partido, por esos 3 puntos. Oye, ¿y los del pasado fin de semana en el Bernabéu? Ninguno, digo, son polémicos, pero ninguno. Los dos de Bellingham, el de Llorente y el de Savic, esos no. ¿El qué? Los posibles penales también. Hay que hablar de todos. No, mira, escúchame, eso lo discutí, sí, también vi el de Carvajal. O sea, si nos miramos en uno, miramos los otros. Que no es ni siquiera capaz de aceptar que al Real Madrid le han metido un atraco. Es que es increíble, vergonzoso. Y incluso como tararean cuando le hacen una pregunta, porque evidentemente le han puesto cosa que siempre me hace falta de Rodrigo Fáez. Creo que es muy blandito. Le han puesto en su sitio tanto Barack Feber como el chico este, que no me acuerdo cómo se llama, el señor este que es mexicano. Le han expuesto de manera brutal. Okay.
¿Me entiendes, Ricardo? Es decir, O sea, si al tú final eres del miramos discurso el que- de la el que le liga. hacen a- ¿Cómo es? Liga amañada, no es el Adulterada. término. Adulterada. pero es liga que- adulterada. No, dijo Xavi. pero es que pero es que vosotros lo de la liga adulterada lo agarráis como queréis. Xavi habla de liga adulterada por los vídeos de Real Madrid Televisión, no por las actuaciones arbitrales en sí. Xavi, y si tenéis que repasar bien las conferencias de prensa de Xavi habla de liga adulterada por los vídeos de Real Madrid Televisión, que por cierto, hoy Tebas ya ha Cuando dicho pide que lo la dejen liga está competir, ¿a qué se estudiando cómo refiere? meterle mano. Bueno, ahí lo podemos dejar hasta ahí. Es que es increíble y lo único que les digo, bueno, ahora se resulta que empezaron a matizar lo que dijo Xavi. Ahora no es una liga adulterada, es que se dieron cuenta de la estupidez que estaban diciendo. No porque no crea yo que la liga está adulterada. Claro que está adulterada por un equipo que ha estado manchando el fútbol español durante más de una década y yo creo que eso está más que claro. Entonces ahora se dieron cuenta de eso, intentan matizarlo. Ahora se supone que un canal que tiene seguramente la media más baja de espectadores a nivel canales deportivos en España está adulterando una competición que ven millones de personas. Es que el mensaje se cae solo, no se sostiene bajo ninguna circunstancia y esta gente les ha quedado muy claro. Lo que sí lo tengo muy claro, perdón, es que está evidenciado cómo les están molestando, doliendo y ardiendo todo esto de Real Madrid Televisión. Por eso yo los voy a apoyar al 100%, que se sigan haciendo estos videos. Los vamos a seguir retransmitiendo aquí en este canal. Evidentemente son videos que no suelo monetizar porque son complicados por el derecho de imagen, tanto de la liga, del Real Madrid, o sencillamente que ponen esas músicas que también tienen copyright, pero no me interesa con tal de que ese mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posibles y se den cuenta de lo que está pasando con el Real Madrid. Esperemos, yo también espero que mañana estos caballeros no sean los que tengan que decir algo en el partido y que el Real Madrid pueda sacarle el provecho que necesita sacarle este partido. Espero saber sus opiniones en los comentarios, lo que siempre les digo, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.